Bueno, ahí les comparto pantalla. Que disculpen que use Paint siendo ya casi recibido, pero bueno, no tengo tablet ni nada como para usar otra aplicación que esté mejor. Vamos a ver cómo podemos hacer esto bien. Bien, vamos a hacer así. ¿Se ve bien ahí las pantallas? Sí, No lo Sí, estoy viendo. Todavía no. Bueno, vamos a esperar un poquitito más a que les cargue algunos. Y ahí, por lo pronto les voy trazando algunos ejes para que vayamos imaginando un tipo de ejercicio. Bueno, supongamos que casi siempre van a ser ejercicios en el plano, así que quédense tranquilos, nunca van a ver algo en el espacio porque realmente se empieza a complicar mucho. Bueno, supongan este modelo de ejercicios. Tenemos una línea, por ejemplo, ubicada en el valor x, por ejemplo, igual a -3, ¿sí? Por otro lado, tenemos una carga en, por decirles un punto cualquiera. Vamos a suponer que esto es 2 y esto es 3, así como uno de los ejercicios que hay también en la guía. Además, también pueden llegar a tener otra carga, por ejemplo, aquí, ¿sí? O sea, hay infinidad de posibilidades que les puedan tocar o que la línea sea horizontal, eso, todo eso puede pasar. La cosa es ustedes no se asusten cuando vean este tipo de ejercicios. Son realmente sencillos. Por ahí un poco largos de procedimiento, pero son sencillos. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, primero, el enunciado les tiene que decir, por ejemplo, si es una línea corta, por ejemplo. Si es línea corta, ustedes ya saben que esto tienen que plantear este, la ley de Coulomb, tienen que suponer, por ejemplo, esto es otra cosa también que les recomiendo yo. A ver si puedo hacer en otra hojita algo más. Ahora otra hoja. Vamos a mandarlo a este aquí. Este supongamos el ejercicio de parcial, ¿no? Un paso a paso sería que primero ustedes demuestren cuánto vale el campo eléctrico de esta línea, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer eso? Supongan La línea es que infinita. primero vamos a analizarla como una línea corta, ¿sí? Que ahí es la más tediosa porque ahí tienen que calcular a partir de la ley de Coulomb todos bueno, todas esas cosas, cuestiones de simetría, los ángulos, todas esas cosas. Entonces les voy a enseñar un pantallazo así general de cómo se resuelve, por ejemplo, ese ejercicio así en forma medio teórica. Ustedes tienen este sistema de ejes. Yo siempre les recomiendo que se casen con una demostración, ¿sí? Por ejemplo, si bien aquí la línea en el ejercicio que les he dado es vertical, ustedes cuando demuestren, hagan la demostración de cuando la línea está así, ¿se acuerdan? La línea así, siendo este el eje X, este el eje Y, ¿sí? Y demuestren en un punto cualquiera aquí Y0. No importa que la línea sea vertical en el ejercicio, ustedes demuéstrenla como si fuese horizontal y una vez demuestren todo el campo eléctrico, ahí recién lo particularizan al ejercicio que tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se resolvía esto? Cuando tienen distribuciones de carga, generalmente toman dos carguitas que están simétricas. Entonces, analicen qué pasa aquí en el punto este. Uy, no lo puedo borrar. Bueno, entonces este está de Q,
Siempre también suponga, por ejemplo, que la densidad lineal del elemento es positiva siempre, ¿sí? Siempre, y después la particularizan. Aquí otro de Q, que no. Entonces, aquí en este punto van a tener un vector así, un vector así. ¿Se acuerdan más o menos de esta demostración? Diferencial de campo. Esto se les anula por simetría las componentes en X. ¿Sí? Porque son cargas iguales y la distancia es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluyen más o menos de esta forma gráfica? Que las componentes en X se anulan por simetría mientras que las de Y se suman. Entonces, tienen que trabajar únicamente con la demostración del eje Y, ¿sí? Si integran esto, pueden calcular el campo en Y. Bueno, ustedes han visto cómo es a toda la demostración y tienen que llegar a que el campo en Y, o ya el campo total sería ese, es K por lambda sobre 4y0 si no me equivoco, por la raíz, no, perdón, por el coseno de un ángulo, seno de tita 1, por ejemplo, más coseno de tita 2. ¿Sí? Bueno, una vez demuestran todo eso, empieza la particularización al ejercicio que tienen del parcial. ¿Sí? ¿Qué pasa? La línea es vertical, supongan que tiene densidad negativa. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, y además les dicen que calculen, por ejemplo, el campo eléctrico en el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, ahí cómo es que hay que hacer. Veamos lo siguiente. Preparo otra imagen. Lo mando para aquí también. Entonces, volviendo al ejercicio que tenemos aquí a la izquierda, sería algo así, que no. Bien, el ejercicio les dice que es una línea corta que tiene longitud total, por ejemplo, vamos a decir 30 centímetros, ¿sí? Y es simétrica respecto al eje X. ¿Qué pasa? Ustedes cuando han demostrado, fíjense, lo han hecho para una línea que está sobre el eje X y ustedes quieren calcular Y. Bueno, y aquí tenemos al revés. Es paralela al eje Y y quieren calcular sobre el eje X. Entonces, lo único que tienen que imaginar ustedes es como que está girado todo. Entonces, el campo debido a esta línea va a estar aquí, que no, porque es únicamente componente en Y. Ah, pero yo les he aclarado que era negativa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería para aquí. Este es el campo de la línea corta. ¿Cuánto vale ese campo? Aquí yo siempre les recomiendo que trabajen con valores absolutos. Es siempre que les dé un valor positivo, pero cuando después le asumen con la carga que tienen aquí en 3 y 2, con esta, cuando trabaje esta, cuando hagan la suma vectorial, ahí le pongan los signos. Igual ahí vamos a ir resolviéndolo de poquito este ejercicio, ¿sí? Entonces tienen K por lambda sobre 4. ¿Y aquí qué va? Que teníamos aquí abajo? Y0, ¿no? Que es la distancia que hay desde el, el eje de la línea hasta el punto. ¿Y aquí cuánto sería si esto es 5? Esto sería 5, ¿no? 5 centímetros. ¿Sí? Esto en vez de ser Y, ahora se ha convertido en un X0. ¿Sí? Porque está en el eje X. O sea, lo único que han hecho ha sido cambiarle las coordenadas un poco a esta demostración. Y otra cosa más que han visto es si hay simetría entre este punto y este, que no, alfa 1.
es igual que alfa 2, ¿no? Entonces les queda aquí como 2 veces el coseno de alfa, ¿sí? Esto le queda acá por lambda sobre 20. 2 por... Y bueno, ¿y cuánto es el coseno de alfa? ¿Quién se anima a decírmelo? Bonito que se anime a decirme, siendo esto R. A ver si me van siguiendo más o menos. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. ¿Cuál es el cateto adyacente en este caso? L, Bien, pero el triángulo tiene que ser rectángulo, ¿no? Entonces sería L sobre 2. perfecto. sobre 2. Entonces esto es L sobre 2. ¿Sobre qué? Sobre hipotenusa. ¿Cuál sería nuestra hipotenusa de este triángulo rectángulo? R, Perfecto. Después lo calculamos a R. Pero vayan haciendo siempre así, despacio, tranquilos. Vayan demostrando de poquito todo. Ven, por ejemplo, aquí reemplacemos ya por los valores numéricos. L hemos dicho que es 30. Entonces 30 sobre 2 sería 15, ¿no? Siempre pongan las unidades también, eso les recomiendo. Sobre. ¿Y R cuánto sería? La L raíz sobre de 2 al todo al cuadrado cuadrado. más x al cuadrado Claro, x sobre al cuadrado. la raíz de Perfecto. En este caso, x serían los 5 centímetros al cuadrado, ¿no? 5 centímetros al cuadrado más 15 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Bueno, en teoría, todo esto después ya son datos y ya lo tienes resuelto el campo ahí de la línea en ese punto. Fíjense de sencillo que se vuelve, lo complicado siempre en los ejercicios es la demostración. Después ya cuando tienen que empezar a resolver se vuelve una tontera. ¿Me entienden? A ver, con esto hemos calculado cuánto es el campo de la línea en ese punto. Vamos a dejarlo aquí guardadito. ¿Qué más tenemos en el ejercicio? ¿Qué nos está faltando calcular para terminar de demostrar? Olvídense de la carga negra esta que está aquí en el eje Y. Supongamos que la carga celestita era positiva. ¿Qué faltaría calcular en el origen también? Ya hemos hecho la línea. Bueno, faltaría calcular el campo. Uy, el campo debido a la carguita, ¿no? Y la carguita está aquí. Uy, pongamos positivo. ¿Cómo calculan el campo eléctrico de una carga en este punto? ¿Quién más o menos sabe eso teóricamente? ¿Cómo lo podemos hacer? Sin miedo. Aquí estamos en clase de consulta, todos vamos a aprender. Y a veces hasta yo aprendo de ustedes, así que, Con la fórmula clásica esa, ¿no? claro, con la ley de O Coulomb sea, con la ley calculamos. de... Claro, Perfecto, con eso calculamos el módulo. Ahora, la dirección, ¿cómo lo calculamos? sería la dirección que de la línea que une la carga con el punto. Perfecto, perfecto. Entonces, esto de aquí hasta aquí es R, ¿que no? Y el vector campo saldría del punto hacia aquí porque la carga es positiva, ¿que no? Entonces, este sería el campo debido a la carguita. Recuerden que cuando la carga es negativa va hacia el otro lado, como si se estuviese atrayendo el campo hacia allá. Bien, perfecto. Y aquí es donde se complica ya un poco la resolución, porque aquí fíjense, van a tener que trabajar con la componente en este eje y la componente en este eje, ¿sí? E de Q en X y E de Q
en Y. ¿Cuánto vale el campo en Y, por ejemplo? Suponiendo que podemos calcular este angulito alfa porque tenemos las coordenadas de la carga, ¿no? La carga hemos supuesto que está en 3 y está en 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería el angulito alfa? Ahí vamos a hacer cálculo por la tangente inversa, por ejemplo, o arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, de 2, perdón, sería de 3 sobre 2. Así es sencillo, calculamos el angulito que nos va a permitir descomponer este campo en un eje y en el otro. ¿Sí? Entonces esto va a quedar el campo debido a Q, uy, por, si es en Y, el ángulo se repite aquí, entonces sería por el seno, uy, seno de alfa. Y miren, yo les recomiendo que, por ejemplo, siempre ustedes tomen el ángulo que hay con respecto a la horizontal. Entonces, siempre que calculen en el eje Y, van a usar el seno del ángulo. En cambio, si trabajan con el eje X, van a trabajar con el coseno. ¿Sí? Si hubiesen tomado, por ejemplo, el otro angulito, este, les va a quedar todo exactamente al revés. Perdón, vamos a llamarle beta este, para comparar. Entonces, si hubiesen usado este ángulo beta, el ángulo beta está aquí. Y en ese caso, para calcular la componente en Y, les hubiese quedado con perdón, esta es la de Y, con el coseno de beta, ¿no? Y aquí les hubiese quedado con el seno de beta. Y a su vez beta hubiese valido tangente al menos 1. Ahora el cateto opuesto es este de aquí, ¿no? O sea, el 2. Se queda 2/3. O sea, ustedes pueden trabajar con cualquiera de los angulitos siempre y cuando ustedes después sepan descomponer ese ángulo, vale, las componentes del vector, ¿sí? O sea, ahí yo les recomiendo que siempre usen un ángulo, ¿me entienden? Por ejemplo, yo siempre descompongo con el ángulo entre la horizontal y la recta del vector, ¿sí? El Inge Corbalán, por ejemplo, siempre trabaja con el ángulo beta, porque está entre la vertical y este, ¿sí? Es bien, para que cada uno de ustedes trabaje a su manera más cómoda. Bueno, con eso ya tenemos también el campo de la carga. Ah, bueno, no hemos calculado cuánto es la distancia R que hay, pero bueno, sería la raíz cuadrada de 2 cuadrado más 3 al cuadrado. Uy, aquí me olvidé poner el cuadrado en el R cuadrado. Vamos a cambiar. Aquí no se olvide, R cuadrado. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Cómo vamos resolviendo? O sea, ven, vamos trabajando por partes. Teníamos esto. Lo primero que hemos hecho ha sido demostrar el campo de la línea. Y hemos particularizado la línea al caso que tenemos en el ejercicio y hemos calculado el campo en ese punto. Lo mismo hemos hecho después con la carga. En la carga hemos descompuesto en los dos ejes y ahora lo único que falta es sumar las contribuciones de cada una. Por ejemplo, campo en el origen. Lo que vamos a tener es sumatoria de las componentes en X. Uy, ya me he acostumbrado a lo otro MATCAT. Bueno, de X. Entonces aquí van a tener, fíjense si hacemos un dibujito global de todo esto, ya con la contribución de cada uno.
Olvidémonos que están los elementos, tanto la carga como el otro. Vamos a ver qué ha pasado ahora con los vectores en este punto. Tenemos esto así, debido a la carga. Y a su vez tenemos este así, debido a la línea. Entonces ahora para calcular el campo resultante, ustedes ya más o menos pueden intuir que va a quedar por aquí la resultante, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuánto es la magnitud de esta y cuánto es el ángulo que está formando con el eje horizontal. Todo de este angulito. Ahora les voy a explicar cómo sacamos eso. Vamos a llamarle tita para diferenciar todos los ángulos. Entonces, en el eje X que tenemos el campo de la línea, pues vamos a poner con el color correspondiente. ¿Y qué más tenemos en el eje X para, ya con su signo? Fíjense que está del lado negativo, entonces va a dar campo de la línea. Menos, ¿qué más tenemos en el eje X que suma? la que habíamos obtenido de la partícula anterior en Exacto, su componente en X. exactamente. Entonces sería el campo debido a la carga por, como es el eje X, yo voy a usar el ángulo alfa por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya es cuestión de resolver numéricamente cada uno y con eso calculamos cuánto es la componente en X. El campo en Y va a ser más o menos igual, pero solamente vamos a tener una sola componente. Esta de aquí. ¿Sí? Que sería el campo de la carga por el seno de alfa. Por último, ya planteamos Pitágoras para sacar cuánto es lo que falta. Sería Q al cuadrado, perdón, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y para saber cuánto es el ángulo tita, vamos a calcular primero cuánto es este angulito de aquí. ¿Sí? Vamos a llamarle beta, que no lo hemos usado al final. Beta va a ser la tangente a la menos 1 el componente en Y sobre el componente X. Entonces este beta, como está cayendo en el tercer cuadrante, fíjense que ustedes siempre aquí van a reemplazar con el valor, con signo, ¿no? Por ejemplo, Y va a ser negativo y X también va a ser negativo, entonces cae en el tercer cuadrante. Entonces el beta que le vas a dar, al estar en el tercer cuadrante, le tienen que hacer 180, que no para calcular tita, tienen que hacer 180 más beta. Finalmente, entonces tita es 180 más beta. ¿Sí? Con eso ya lo pueden denotar en notación polar al campo total, al vector. Como el valor que les ha dado por Pitágoras, punto y coma, el valor tita. ¿Sí? Eso es así a grandes rasgos lo que les acabo de explicar, pero algo así puede ser un ejercicio parcial. Involucra todo lo que han visto en las guías. No sé si más o menos me han entendido, se han perdido en algún paso, capaz que ido muy rápido. Podemos hacer más lento, podemos ver de a poquito también. ¿Alguna duda? Para mí está... No, Lucho. Ninguno, no, sí. Para mí, por ejemplo, este tipo de ejercicios son bastante sencillitos de resolver, pero largos, como han visto.
bastante largos. Entonces yo siempre recomiendo que si les aparece uno de estos, traten de dejarlo casi para el último. Miren ahora qué pasa si, imaginen lo siguiente porque no lo vamos a resolver todo de golpe de nuevo. Este, imaginen que en vez de haber tenido una línea corta, tienen una línea infinita. ¿Cómo hubiesen resuelto ustedes en ese caso? A ver qué tanto los he No se descolocado ahí. comporta de la misma manera. Lo pueden resolver exactamente con la misma manera, pero ¿qué pasa? Fíjense que si lo hacen de esta forma, es muy largo. Aquí creo que tengo la resolución de la línea que se ha hecho en el práctico. Que, bueno, yo he utilizado el camino de los ángulos porque me parece que es el que tiene más, más aplicaciones después. Si ustedes usan los ángulos, por ejemplo, toda esta demostración, hasta, hasta aquí, ¿sí? Ustedes, a partir de esta ecuación, por ejemplo, si le dicen que es una línea infinita, ¿qué pasa? El coseno de alfa 1, imaginen esto. Este valor está muy allá, muy lejos. Entonces, como que, vamos a poner una horizontal para que sea más fácil. Tienen esta la línea y por aquí capaz que esté el puntito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta línea L, de longitud L, es mucho más grande que esta separación, vamos a llamarle Y0, ¿no? Entonces, capaz que Y0 es, por decirles, 1 centímetro y L es 15 metros. Entonces, como que Y0 y es prácticamente despreciable, ¿no? Bueno, algo así pasa con el angulito. Fíjense, el angulito, miren de chiquitito que es. Este es alfa 1. Y así también es alfa 2. Prácticamente cero, ¿no? Entonces eso se concluye. Que alfa 1 es igual a alfa 2 en el caso de que sean simétricas y esto es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Coseno de cero, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Si ustedes suman ambos términos, les queda 2. Que a su vez, ese 2, aquí me falta un 4, creo. Creo que me he comido un 4 por aquí. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero bueno, este sí se tiene que simplificar después con algo aquí. Déjenme que recuerde. K es 1 sobre 4pi, epsilon 0. Tenemos después lambda, un 2 y y0. No, ahí está bien. No, 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 no hay un 4 aquí. Entonces se simplifica este con este y les queda esta expresión que no. Lambda sobre 2pi, epsilon 0. Y el y0 se lo suele reemplazar por un r genérico. Entonces queda así. ¿Sí? De la expresión de una línea infinita. ¿Qué pasa? Esta expresión es muy complicada de determinar por todo este camino, ¿me entienden? Todo este camino que está aquí a la izquierda es resuelto. Entonces, ¿ahí qué van a hacer ustedes? Ley de Gauss, que eso están viendo ahora. En ley de Gauss, miren de sencillo y se vuelve. Les voy encima explicando cómo es más o menos la ley de Gauss. Esta es la línea. En ley de Gauss lo que se plantea es que el flujo eléctrico, ¿eh? El flujo eléctrico es proporcional a la carga neta que encierra un elemento, ¿sí? Entonces su expresión más general es esta, porque el flujo eléctrico vale
la integral cerrada de área del campo eléctrico por diferencial de área, ¿que no? Y eso es igual a la carga neta que encierra esa superficie gaussiana sobre epsilon cero. Capaz que les asuste esta expresión, pero miren cómo se simplifica todo. Una línea, imaginen lo siguiente. Una línea es como un cable, ¿sí? Un cable común y corriente que tengan en la casa, pero es casi de sección despreciable. Entonces la simetría que tiene una línea infinita es a la de un cilindro, ¿sí? Tienen que buscar una superficie gaussiana que tenga simetría con el elemento. Vamos a ver bien. Tendrían un cilindrito así. Y lo toman de una cierta longitud. L, porque como la línea es infinita, entonces toman una pequeña porción de ella de longitud L, ¿sí? Entonces aquí para aplicar esta ley de Gauss, lo que tienen que hacer es calcular el producto interior entre E y diferencial de área. ¿Cómo hacen eso? Si la línea es positiva, los campos de las líneas de campo de esto son así, salientes, ¿sí? Perpendiculares a la línea. Así, así, así. ¿Cómo calculan? Los diferenciales de área siempre son salientes a cada una de las superficies, ¿sí? Aquí saliente, saliente y saliente. Calculamos la integral cerrada, que eso es igual a la integral abierta de las tres partes superficiales del cilindro, ¿no? Bueno, claro, las superficies siempre van a ser cerradas. En este caso, una de las superficies es esta, ¿que no? Una tapa. Pero es una superficie cerrada, ¿me entiendes? Siempre tiene que estar cerrada. Después de esta, que es el cuerpito del cilindro, también está cerrada. Y esta también. O sea, lo que vos dices está bien. Vos desarmas la superficie total que tiene el cilindro en tres partes, digamos. Pero todas son cerradas. Por las dudas de eso, si llegas a rendir rápido el final, ten en Bien. cuenta esas observaciones. Bien, entonces vamos a analizar el campo de cada uno de los elementitos, ¿sí? Vale, integral cerrada. El de esta va a ser E por dA por el coseno de, fíjense, si el campo va para arriba y el diferencial de área va hacia la izquierda, ¿de cuánto es el ángulo? Ahí tenemos de 90. Perfecto. Entonces el ángulo que hay entre el diferencial del área y, y el campo es 90. Entonces coseno de 90 es 0. Entonces una tapa no interviene en el cálculo. Y fíjense qué pasa con la otra etapa. También es coseno de 90 porque el diferencial de área va hacia la derecha y el campo va hacia arriba. Entonces esta etapa tampoco interviene. ¿Y ahora qué pasa con el cuerpito del cilindro? Es como si ustedes tuvieran un rollo de papel higiénico, por decirlo, lo cortan y lo estiran. Les queda este rectángulo, ¿sí? De longitud L. Y el campo, y el diferencial de área, fíjense, es perpendicular a la superficie. Entonces coincide con la dirección de esta, ¿no? Entonces esto queda E por dA por el coseno de cuánto. De 0. Perfecto. Bien, entonces ahí han calculado el flujo eléctrico. ¿Me entienden? El flujo eléctrico les ha quedado la integral cerrada de por dA, pero en el cuerpito del cilindro, ¿sí? Entonces ahí aclaren, cuerpito del cilindro. Esto le va a quedar igual a la integral. Bueno, lo que pueden hacer aquí es sacar el campo hacia afuera porque se considera que es uniforme, ¿sí? En cualquier punto del cuerpito. Entonces sale, les queda el área del cuerpito. ¿Cuánto es eso? El área Claro, el área que vendría a evaluada ser. en... Esta área sería la longitud de L que les decía, ¿que no? 2 Y pi por la, el radio por L era. exactamente. Queda el perímetro por la longitud. Entonces queda E por 2pi por R y por L. Bien, ahí han resuelto esto. Y la carga neta la van a sacar de esta forma.
Fíjense, la superficie gaussiana está almacenando esta porción de carga de la línea, ¿no? Esta que está aquí contenida en el cilindro, ¿sí? Todo el resto no importa, ni importa lo que está almacenando el cilindro en la ley de Gauss, ¿sí? Entonces vendría a ser el valor lambda, que son visto en densidades superficiales y lineales y todo eso, lambda por la longitud donde está esa carga, ¿no? Entonces sería L, ¿sí? Nada más. Y por último, hacemos la igualación. Es que E por 2pi por R por L igual a lambda por L sobre el epsilon 0, ¿no? He reemplazado toda esta expresión de aquí, ahí abajo. Fíjense, se simplifican las L's y el campo, miren de cuánto les queda. Lambda sobre 2pi epsilon 0 R, que es lo que hemos encontrado con toda esta demostración que está aquí a la izquierda. Fíjense. Fíjense todo eso. Miren cómo se ha simplificado. Entonces ese es uno de los consejos que les voy a dar. Siempre que puedan aplican la ley de Gauss. Miren en cuánto, en 3 pasos hemos hecho el cálculo de esto. ¿Sí? Bueno, Che, Lucho, sí. escucha, yo tengo tres dudas. La primera, el radio, la R, ¿qué sería en nuestro caso, en este caso? Perdón, sí, el radio de tu superficie gaussiana. O sea, tomas un cilindro de un radio R cualquiera, digamos. R chiquito genérico. ¿Sí? Siempre tiene que ser mayor que el de tu línea, que igual el de tu línea consideramos como que es despreciable la sección, así que como que no tiene radio, digamos. Pero me hago entender, sería el radio de tu cilindrito gaussiano. Bien. Entonces, Después, si la varilla esta fuese negativa, serían en sentido contrario, sería el campo eléctrico negativo, ¿no? Porque daría el vector área opuesto al vector campo eléctrico, ¿puede ser? exactamente. Pero igual, como te recomendaba antes, siempre que demuestren, consideren que el elemento es positivo a pesar de que este sea negativo. Entonces, una vez que han llegado a esta expresión, a esta de aquí abajo, ahí la particularizan. Aquí en las sumas vectoriales que les decía yo, he visto cuando calculamos las sumas vectoriales, ahí recién particulariza. Pero está Bien. bien, si el Inge les pide que dibujen, poner la línea que va hacia abajo, cuando haga la resolución de todo después. Bien, y después tenía una pregunta sobre el ejercicio anterior, que no sé, o sea, te quería preguntar, no sé si van a pedir así de parcial y si pedirían así, ¿cómo los resolveríamos? Si te darían que calculemos un punto que está arriba o abajo de la varilla, no a un lateral, porque como el campo, como el vector sale ortogonal, digamos, a la varilla, perpendicular, no sé cómo hacerlo para calcularlo si está arriba o abajo de la varilla, que no es Vos, infinito. vos dices en el ejercicio que había propuesto yo o algún ejercicio de guía, como para que El más o que, menos me ubique. el que has mostrado al principio, creo. Hace rato que estabas haciéndolo. Ah, sí, sí, Tú has perdón. calculado de un. Este de aquí, que no. Claro. Pero si tuviésemos que calcular un punto arriba o abajo de la varilla, en vez de al. Ah, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Vos dices lo siguiente, te lo dibujo, para ver si te he entendido. El eje Y, este es el eje X. Vos tienes aquí una línea corta y te piden calcular aquí, por ejemplo, en esta distancia X, ¿que no? Sobre el eje, digamos, de la misma varilla. Sí, 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 así mismo. Bueno, mira, este tiene otra forma de resolverse que no la han visto ustedes, así que quédate tranquilo, eso no les van a pedir. Pero fíjense, esta resolución es re fácil, ¿no? El Inge lo ha explicado ¿Cómo? en una consulta. El Inge lo ha explicado en una consulta ese ejercicio. A ver, pero ya me fijo, creo que no había de esos en esta guía. Sí, Ah, eso bien, es lo pero bueno sí. de No No, física está 3. ahí ese en el versículo ejercicio propuesto. estaba en el parcial, creo, en un parcial que han pasado. Pero si vos dices que no nos has enseñado y que no nos van a pedir, entonces capaz que no es necesario que lo expliques. Sí, Sí, pero si vos ese dices que no lo van a ejercicio, pedir, si no te das drama.
Yo por Ese si, ejercicio lo han pedido en el 2019, si no me equivoco. Y pueden creer que muchas personas que han patinado con ese, o sea, sí estaba en la guía, ¿no? De ese año. Pero el ejercicio es re fácil de resolver. Nada más que, bueno, algunos chicos lo estudiaban de memoria, entonces eso los hacía patinar. Por eso yo yo, quiero que entiendan bien los ejercicios. Yo me voy a tomar la libertad y cómo me gustaría dar más consultas seguidas para que quiero que entiendan bien todo, así vayan a parcial bien Chilet. Bueno, Pero mira, o sea, a mí lo que me ujú, pasa es que yo puedo entender un poco los ejercicios de la guía, pero ujú. como no tengo otros ejercicios como para poder aplicarlo y tener ese mecanismo de entenderlo más rápido, entonces como que me cuesta. Y ahora que lo haces así, es- se ve como repicha, pero en ese momento cuando lo estoy viendo sola y lo estaba viendo de la guía y tenía la fórmula, no entendía bien. No, no está bien. Igual, volvamos a repetir lo mismo. Les recomiendo que si van a repasar ejercicios de guías pasadas, sean ejercicios que sean muy parecidos a los de su guía. No resuelvan ejercicios como este, porque se va mucho de las manos. Cualquier cosa, si ustedes van a practicar algún ejercicio en particular, mándenme por privado, me preguntan, este ejercicio es más o menos como los de la guía, porque para ustedes capaz que dicen, tiene una línea, por ejemplo, esto lo podría practicar, pero fíjense que al estar sobre el eje les cambia toda la mecánica de resolución. Entonces ese, por ejemplo, no es un ejercicio que les podrían pedir. listo, O sea, perfecto. bueno, en particular entonces les digo aquí los consejitos. Yo les he mandado las guías de el año pasado con la resolución de todas esas guías. Por las dudas después chequen en el grupo, si no, les mando ahora terminada la consulta, todo eso de nuevo. Y ahí ustedes practiquen de ahí también. Bien, Y sería. pregunten. Oye, está bueno. Bueno, ahora otro consejo. ¿Qué ejercicios suelen ser los que les piden en los parciales? Por lo general agarran los ejercicios medios de la guía, ¿sí? Porque esto está ordenado en función de la dificultad, si se dan cuenta. El primer problema es básicamente demostrar un dipolo, o sea, no es complicado porque son dos carguitas que están simétricas. Entonces, como calcula el campo eléctrico de cada una, sumar sus contribuciones y listo, ¿sí? Entonces, re fácil. Ahora, van a otro donde está el campo eléctrico, aquí tienen que calcular energía y todo eso. Ahí ya se empieza a complicar un poquito más. Pero, otro consejo que les doy aquí, los dipolos generalmente no preguntan. Parte de energía es esto, nunca han preguntado, así que quédense tranquilos. Por lo menos para nivel parcial. Para nivel recuperatorio ya vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Después, y el 3 ya es más cinemática mezclado con dinámica. Vean, ahí van aumentando las dificultades. Este ejercicio después de la línea con una carga, eh, la demostración se complica, ¿ven? Entonces siempre van a agarrar ellos estos. Hasta el 5, por ejemplo. Esta es la tanda de ejercicios que pueden ir en el parcial. Si agarramos otra guía, este es el 1. Ejercicios ven como este. Miren, el 2 puede ser de parcial, la ubicación del electrón. El 3 re de parcial. El 4 no. 4 no porque es una tontera, sinceramente. Ha picado dos vectores y chao. Y estos dos de aquí, ¿sí? Si bien que les dice aquí demostrar esto que lo otro, como que eso lo hace tedioso, les podrían decir, por ejemplo, que tiene las cuatro cargas y les piden calcular el campo. Primero la fuerza, por ejemplo, en esta carga, en la carga positiva. Y después le dicen calcular el campo en, en esta, en la negativa, por ejemplo, ¿sí? Y nada más. Pero no le van a decir, por ejemplo, demostrame que esta expresión horrible de aquí es todo lo que te tiene que dar, ¿me entienden? Bueno, yo como para que empiecen a tranquilizarse, que los parciales realmente son tranquilos entre todos. Larguitos, pero tranquilos. Eh, ¿Qué más les iba a decir de esto? Del práctico uno, ¿cuáles dijiste? Por ejemplo, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 5
y ejercicio 6. Pero ejercicio 6, digamos, a medias, he explicado de otra forma. ¿Mm? ¿Y de la guía 3, Lucho? ¿Y de la guía Ya. 2, disculpa? Bien, vamos en orden. Ahí voy a la 2 de nuevo y después de la 3. Ahí estaban marcados. Del 3 al 5. Así de sencillo. Aunque del 6, el 6 es un poco larguito. Pero no lo descarten, repásenlo por la duda, ¿sí? Capaz que les dan para que calculen a un cuarto en el parcial, por ejemplo. A un cuarto del valor de esto. ¿Sí? Y de la 3, ahí voy para ahí. Uno como el 2 podría ser. No, el 3 es muy tedioso. Como el 3 no, no tanto. A lo sumo les van a pedir calcular el campo eléctrico en estas regiones y nada más. Y graficar. Eso por favor les voy a pedir. Sepan bien graficar las cosas. ¿Sí? No, no los dibujitos. Digo las gráficas que son, por ejemplo, campo en función de la distancia, por ejemplo. ¿Sí? Y eso sepan muy bien hacer. No conductora gruesa. No, estos no. Estos de no conductora. Y miren, como el 6 van siempre. Como el 6 van siempre. Así que ese es muy como el que les he explicado yo recién. Así que si saben resolver el 6, digamos que ya tienen casi un punto en el ejercicio. Va, en el parcial. ¿Me siguen? ¿Cuántos ejercicios son en el parcial? Y son entre 3 y 4. Todo depende de... Bueno, dependerá de los Inge más que nada, porque por ahí sigue 3 o 4. Che, Lucho, ¿y cuánto tiempo nos dan para resolver todo? Por lo general suelen ser 2 horas. Así que practiquen. Eso les recomiendo. Practiquen, traten de resolver rápido, pero siempre teniendo la precaución o sea, vayan prestando atención a todo lo que vayan haciendo. No lo hagan rápido así mecánicamente. Practíquenlo, háganlo rápido, pero a conciencia, digamos, ¿sí? Porque capaz ¿Cuáles que dijiste? dicen, este ejercicio, es el mismo que está en la guía, pero no, le han cambiado ahí la posición de una cosita. Entonces ya les ha cambiado todo el ejercicio, ¿me entienden? ¿Cuáles más serían de la guía 3, Lucho? Era les había dicho, ¿El el 2? 3 el 3 pero como calcula el campo en todas estas regiones, les decía más o menos. Por ahí el tema de calcular las gráficas de los ejercicios, ¿sí? Las gráficas, eso sepan bien. Em, Consideren, por ejemplo, Che, también Lucho, pero el no, 4 y no el hemos 6. visto gráficas, me parece. O si hemos visto una, ¿no? Y en ley de Gauss, O sea, eso que me dices del campo en función de la distancia, no sé qué. no han habido, yo creo que he visto uno en el práctico uno que pedía graficar. Vean, por ejemplo, en este. Claro, puede ser ese, pero después no nos han pedido más. O sea, no. Bien. Bueno, cualquier cosa igual. Las gráficas son re mil sencillas porque son en función de las expresiones que han sacado ustedes. Por ejemplo, les muestro así a grandes rasgos cómo son para que queden tranquilos, que es re fácil. En la ley de Gauss ustedes pueden tener una esfera conductora y no conductora, ¿no? Conductora se considera aquella que tiene las cargas distribuidas en su superficie, ¿no? Eso si quieren pueden anotar por las dudas. Y las no conductoras son aquellas que tienen distribuidas las cargas en todo su volumen, ¿sí?
Otro consejo. Pero lo voy a anotar en algún lado eso. Si lo vayan guardando.